Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión. Espero que hayan disfrutado unas excelentes vacaciones y vengan con todo el ánimo para seguir trabajando con este curso, la segunda parte de este curso de física. Muchachos, antes de iniciar, alguna pregunta, comentario, algo que quieran compartirnos, por favor, adelante, los escuchamos. No, profe. Yo nomás le quería decir que se escucha un poquito bajo. ¿Se escucha un poquito bajo? Bueno, en mi caso. Déjame acomodo. Sí, profe, escucha un poco bajo. Según yo está cerca mi micrófono, voy a acercarme un poquito más, aunque luego me estorbo un poco. Pero bueno, vamos a ver si con eso mejora. Les decía, ¿tienen alguna duda con el trabajo que están realizando? ¿Algo más que quieran preguntar? Y si no, iniciamos con lo que tenemos que ver ahora. No, maestra, no hay preguntas. Bien, gracias. Por ahí me habían hecho una petición al último día. No sé si siempre tuvieron contacto con la profesora de inglés, Yael. Sí, profe. Gracias. Vamos entonces a... Maestro, Sí. disculpe. Sí tuvimos contacto con ella por Classroom, pero aún así no nos dio solución. Bueno, al menos a mí no me dio solución. Y me dejó con la misma calificación que me había puesto. No, Igual a mí, profesor. ¿y no quedaron de platicarlo más adelante o alguna situación de hacer algún ajuste? No, maestro. De hecho, ayer teníamos clase con ella y tampoco nos dio clase. Bueno, pues vamos a darle oportunidad en los próximos días a que tengan clase con ella y a ver si pueden comentar con ella esa situación, ¿no? Si va a haber algún ajuste posterior o qué va a pasar, ¿no? Para poder ver qué sigue, ¿no? Ahí les encargo que traten de platicar con ella. Si se presta, pues a ver qué razón hay al respecto, ¿no? Sí, maestro, gracias. Bien, gracias. Entonces vamos a continuar, muchachos. Vamos a empezar a trabajar el tema del día de hoy de física. Voy a compartir mi presentación y en este caso vamos a hablar de trabajo. Muchachos, ¿alguien sabe qué es el trabajo? ¿Alguien tiene una idea de qué hablamos cuando nos referimos al trabajo? De manera normal, de manera coloquial, ¿qué hablamos? ¿Qué es trabajo? Acción y reacción para un beneficio. Casi no te escuché, Luna. Me dijiste de un beneficio, hacer una acción para un beneficio, creo que sí. Acción y reacción para un beneficio. Ok, gracias. Bien, hacemos una acción para obtener un beneficio. Entonces, ¿alguna otra, muchachos, alguna otra opinión? ¿Qué es el trabajo? Muchachos, de manera coloquial, ¿qué entienden ustedes por trabajo? ¿Qué es trabajo? Cualquier opinión es buena. Pues Es la fuerza. Tú primero. No, tú primero, tú primero. Bueno, yo pensaba que era ¿cómo se llama? La energía o esfuerzo que se necesitaba para hacer algo, pues. Ajá. Muy bien. ¿Qué más nos decías por ahí, Vargas? Y es una fuerza que realizamos para llegar a un destino, ¿no? ¿Con algún objeto? Sí, eso es ya aplicado así como lo estamos viendo ahorita aquí en la física. Pero de manera normal, el trabajo, como nos decían hace rato Mario, pues es una acción que realizamos para obtener un beneficio, ¿no? Por ejemplo, ustedes están trabajando de manera coloquial, de manera normal. Nosotros decimos que ustedes realizan un trabajo. Su trabajo es estudiar, asistir a sus clases, ir a la escuela, en este caso asistir a sus clases a distancia, y es el trabajo que realizan. Por ejemplo, sus papás seguramente acuden a su centro de trabajo, hacen un trabajo y por eso reciben un beneficio que es una remuneración económica que les permite pues
hacer frente a sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente trabajamos nosotros. Normalmente reconocemos y sabemos qué es el trabajo de manera coloquial. Pero para la física, muchachos, efectivamente, como también nos están diciendo, para la física existe un concepto muy específico de lo que es el trabajo. Entonces, tiene sí que ver con algo con lo coloquial, pero para la física específicamente, pues efectivamente, como por ahí nos mencionaban, este trabajo tiene que ver con fuerzas que aplicamos a objetos y que con esas fuerzas que aplicamos a objetos logramos que se desplacen una cierta distancia. Entonces, eso es básicamente el trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen que está al centro arriba. Este señor que está jalando a su hija en el cochecito está aplicando una cierta fuerza por medio de la palanca del cochecito y hace que se desplace una cierta distancia, y entonces lo que está logrando con esta fuerza es producir trabajo. De igual manera, este levantador de pesas de la izquierda lo que hace es levantar sus pesas que tienen una cierta masa y desde luego, por lo tanto, tienen una cierta fuerza que las atrae hacia el piso, y él está aplicando una fuerza para levantarlas desde el piso hasta una altura de 2 metros. Entonces lo que está realizando es trabajo también. Este señor de la derecha, que está subiendo su caja por una rampa inclinada, también está aplicando una fuerza para lograr que suba, y al hacerlo pues logra que se desplace una cierta distancia esta caja, y entonces precisamente está efectuando trabajo sobre esa caja. Entonces eso es algunas de las cosas que entran en esta definición de la física, que es el trabajo. Por ejemplo, ustedes que están ahí sentados, aunque de manera coloquial están trabajando porque están acudiendo a sus clases, realmente para la física no están haciendo ningún trabajo, porque o están sentados en su silla sin que se mueva la silla, o están acostados en su cama, porque a veces es más cómodo verlo desde ahí, o en su sillón, en su sala. Y pues para la física ustedes no están realizando ningún trabajo, salvo que alguien esté por ahí escribiendo y esté desplazando su mano con su lápiz, entonces estaría haciendo trabajo con su mano, pero en general ustedes no están haciendo ningún trabajo para la física, porque aunque estén aplicando fuerza con su cuerpo a la silla, a la mesa, digo, al sillón o a la cama donde estén colocados, pues no están logrando que se desplace, y entonces no están haciendo ningún trabajo estrictamente para la física. Entonces, para que haya trabajo en la física debe de haber fuerzas aplicadas a objetos y lograr desplazamientos, y entonces sí habrá trabajo. Y es precisamente lo que vamos a hablar en esta parte del curso, de trabajo, y luego vamos a ver lo que es potencia y cómo se relacionan estos dos conceptos, y además cómo se relacionan por medio de la velocidad. Acá tenemos en la parte baja derecha un esquema que nos representa precisamente las componentes de esta cantidad física que se llama trabajo: una fuerza aplicada, un desplazamiento logrado, y puede haber incluso un ángulo entre esa fuerza y el desplazamiento. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a empezar a ver las bases de este trabajo, vamos a hacer un ejercicio y bueno, en eso consiste el día de hoy. Entonces aquí tenemos nuestra lámina que me habla del trabajo. Precisamente la vamos a simbolizar, ese trabajo, es una cantidad física que vamos a simbolizar con esta letra que, si no mal me acuerdo, se llama sigma. Y así vamos a representar el trabajo. En algunos textos, ustedes en algunos libros o en alguna información que tal vez consigan consultar en internet, nosotros lo vamos a utilizar con esta sigma. De esta manera vamos a representar el trabajo, pero ustedes puede que ser que lo encuentren simbolizado como una W, el inglés work, y para diferenciarlo del peso, de alguna manera tiene ahí unas rayitas en la parte superior para diferenciarlo del peso, que es weight. Entonces de esta manera van a encontrar también el trabajo simbolizado. Y bueno, en este caso el trabajo me dice que es el producto de la magnitud de una fuerza que se aplica por la magnitud de un desplazamiento por el coseno de un ángulo que forman esta fuerza y este desplazamiento. Esa es la definición del trabajo. Aquí tengo la ecuación que me
define ese trabajo. Vamos a ver que este trabajo tiene unidades, desde luego tiene unidades de fuerza porque depende de una fuerza, tiene unidades de desplazamiento, es decir, de distancia, y entonces el conjunto de estas dos unidades, fuerza por desplazamiento, me dan unidades que hemos oído nombrar tal vez, hemos utilizado en algún momento, y la unidad entonces del trabajo es el Joule, y el Joule significa, bueno, es para el sistema internacional y significa que es el producto de un newton por un metro, entonces tenemos un Joule. Si aplicamos una fuerza de un newton y logramos que un cuerpo se desplace un metro, entonces tenemos una fuerza de un Joule. Para otro sistema de unidades como el sistema MKS gravitacional o técnico, la unidad de trabajo se llama kilográmetro, ¿sí? Que esto es una fuerza de 1 kilogramo fuerza, perdón, ¿sí? Una fuerza de 1 kilogramo fuerza en este sistema de unidades por un metro, y eso es un kilográmetro. Y para el sistema CGS absoluto, la unidad de este trabajo se llama ergio, que es resultado de multiplicar una dina de fuerza por 1 centímetro de desplazamiento, eso es un ergio. Cuando aplicamos una fuerza de una dina y logramos que ese cuerpo se mueva 1 centímetro, entonces tenemos un trabajo de un ergio. Más abajo vienen las equivalencias entre kilogramos fuerza y joules, y entre joules y ergios para en algún momento poderlas utilizar. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo, tenemos este cuerpo, este bloque cuadrado sobre el cual están aplicadas esta fuerza F, este desplazamiento que se logra al aplicar esta fuerza, y hay un ángulo entre esta fuerza y este desplazamiento. Entonces, vamos a ver la definición más general de este trabajo. Me dice que es el resultado del producto del producto cruz, perdón, del producto punto de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza y el desplazamiento son dos vectores. La fuerza es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, es un vector. El desplazamiento también es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, es otro vector. Y si hacemos el producto cruz, el producto punto de estos dos vectores, obtenemos el trabajo. Y este producto punto, muchachos, es algo que se llama un producto escalar, que lo vimos en Física 1. Si alguien estuvo conmigo en el curso, o que no hayan estado, debieron de haber visto el producto punto de dos vectores, y eso me da como resultado un escalar. Entonces, este trabajo es una cantidad escalar. Y si se acuerdan, muchachos, ¿alguien se acuerda cómo se obtiene el producto punto de dos vectores? ¿A qué es igual este producto punto del vector fuerza por el vector desplazamiento? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cómo se obtiene este producto este producto punto de dos vectores? ¿A qué es igual? Muchachos, No hay idea, profe. ¿no hay idea? Bueno, en su curso anterior debieron de haber visto que el producto punto de dos escalares de dos vectores es un escalar, es decir, es una cantidad que ya no tiene dirección y sentido. Y la forma de obtenerlo es multiplicando la magnitud del vector, del primer vector, que es en este caso la fuerza, por la magnitud del segundo vector, que en este caso es el desplazamiento, y por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Esto es la forma de determinar este producto punto de estos dos vectores, fuerza y desplazamiento. Entonces, de ahí es que sale que este trabajo, que es una cantidad escalar, porque resulta del producto punto de estos dos vectores, y esta es la forma de determinarlo. Por eso, de ahí sale esta ecuación que tenemos aquí abajo, que ya hemos resaltado. Y esta es la forma con que vamos a calcular el trabajo que produce cualquier fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar la magnitud de la fuerza que esté aplicada, la magnitud del desplazamiento que realice esa fuerza sobre ese cuerpo, y multiplicado por el coseno del ángulo que formen estas dos cosas, la fuerza y el desplazamiento. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en un ejercicio
un poquito más adelante. Terminando de realizar esta lámina, me dice aquí que este trabajo es una cantidad escalar. Nuevamente, aunque proviene de dos vectores, esta cantidad que se llama trabajo ya no es un vector, sino es una cantidad que solamente requiere su magnitud y unas unidades para representarlo. En este caso ya vimos que las unidades del trabajo son los joules, los kilográmetros o los sergios, dependiendo del sistema que utilicemos. Y bueno, es muy característico. Bueno, hay que recordar que pasa esto. Esta cantidad escalar, desde luego, tiene magnitud, pero ya no tiene dirección ni sentido. Esto es lo que la caracteriza. No tiene dirección ni sentido, solamente tiene magnitud y, desde luego, sus unidades. Y además, lo importante de recordar para este concepto del trabajo es que este trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. Es decir, una fuerza puede producir un trabajo positivo, un trabajo negativo o un trabajo nulo. Aquí abajo viene el ejemplo. Un objeto en caída libre, por ejemplo, produce un trabajo positivo. ¿Por qué razón? Un objeto que cae, este cuerpo que está cayendo, si yo lo dejo caer, la fuerza que está aplicada en él es su peso, y entonces su peso apunta hacia abajo. Su desplazamiento también estará apuntando hacia abajo, y entonces hay coincidencia de la dirección de la fuerza con la dirección del desplazamiento, y entonces es cuando tenemos un trabajo positivo. Otra característica puede ser que este trabajo sea negativo, y esto me dice que es, por ejemplo, el tiro vertical hacia arriba. Si yo lanzo este objeto hacia arriba, cuando lo suelto, está sujeto a su peso, y su peso lo va a tratar de mover hacia abajo, va a estar siendo aplicada esa fuerza hacia abajo, pero su desplazamiento en el tiro vertical va a ser hacia arriba, y entonces estará realizando un trabajo negativo. En este caso, la dirección del desplazamiento es contraria a la dirección de la fuerza que está aplicada en este cuerpo, y entonces tendremos un trabajo negativo. Pero incluso el trabajo puede ser nulo, y me dice que aquí un ejemplo de ese trabajo nulo es el que realiza la fuerza normal. Vamos a ver cuál es la característica que existe entre entre la fuerza normal y el desplazamiento para ver por qué nos da un trabajo nulo. Pero bueno, eso lo vamos a clarificar ahorita en el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Muchachos, hasta aquí nos quedamos con la definición del trabajo, cómo podemos calcular el trabajo que se ejerce debido a la aplicación de una fuerza que logramos desplazar un objeto una cierta distancia. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a esto? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Vale, vamos a pasar al ejercicio No, entonces. maestro. Si hay dudas, si hay comentarios ahí, por favor, de inmediato las expresan para poderlas ir resolviendo. Entonces, vamos acá a esta lámina donde ya tenemos a nuestra vieja conocida Bu, que está empujando su cajita, y después de un cierto tiempo, después de empujar su cajita con una cierta fuerza, logra que se desplace una cierta distancia. Por ejemplo, vamos a decir que tiene aquí un desplazamiento de 2 metros. Desde luego esta distancia que se recorre la puedo representar como un vector de desplazamiento que tiene esta dirección y tiene esta magnitud de 2 metros. Y vamos a suponer que para poder mover esta caja 2 metros, Bu aplicó una fuerza constante sobre esta caja. Voy a simbolizar esta fuerza aquí. Esta fuerza que le voy a llamar F. Y aplicó una fuerza, no sé, de... ¿cuánto será? Bueno, vamos a poner que fuera de 5 newtons. Perdón, 5 newtons se escribe con mayúsculas, 5 newtons. Entonces, cuando Bu aplica una fuerza de 5 newtons a esta caja, independientemente de su masa, logra que esta caja se mueva 2 metros. Esto es desde luego sin considerar que hubiera rozamiento, pero bueno, vamos a suponer que ella aplicando estas 5 newtons logró que esta caja se desplazara a 2 metros, y entonces me interesa determinar cuánto trabajo realizó Bu con esta fuerza que aplicó de 5 newtons para mover esta caja desde esta posición hasta esta posición. ¿Cuánto
trabajo realizó Newton. Vemos que aquí tenemos una fuerza, tenemos un desplazamiento, y entonces podemos calcular un trabajo. Recuerden, muchachos, cómo calculo este trabajo. En general, ¿cómo calculo el trabajo de una fuerza? ¿Qué es igual? AF por D. Ajá. Y ¿Por ya qué más? después coseno de ¿Y el coseno? Por el coseno del ángulo que forman F y D. Y entonces vamos a ver, en este caso, si quiero calcular el trabajo de esta fuerza que aplicó U, voy a llamarle el trabajo de esta fuerza. Así le voy a llamar el trabajo de la fuerza. Va a ser igual a la fuerza, en este caso la magnitud de la fuerza, dijimos que son 5 newtons. La magnitud del desplazamiento, en este caso 2 metros. Y por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, muchachos? de 180, o bueno, recto. A ver, otra vez, ¿cuánto? 180, porque 180. es recto. Vamos a ver, ¿alguna otra idea? Está bien el intento, ¿alguna otra idea? ¿Qué ángulo forman la fuerza y el desplazamiento? ¿Alguna otra opinión? Cualquiera es buena, se vale equivocarse, no hay problema. 0. 0, muy bien, gracias. Ya tengo dos opiniones. 0 y 180. ¿Algo que desempate? ¿Alguien que incline la balanza a 0 hacia 180? ¿Alguien que diga 0 o 180 cuánto? Nada más uno, muchachos. Mi compañero Magni Ruiz dice que 0. 0, ok. Creo que lo puse en el chat, no lo alcancé a ver, pero... Ok, Magni dice que 0. Muy bien. Pues vamos a ver, entonces, efectivamente es 0. Si nosotros, a veces cuesta trabajo verlo, pero para eso pues ya sabemos que podemos utilizar un sistema de referencia. Si nosotros dibujamos aquí este vector que me representa el desplazamiento, veo que coincide con la dirección horizontal y va hacia la derecha. Y entonces veo que la fuerza que está aplicando U también tiene esta misma dirección, y a lo mejor entonces ahí ya es más obvio cuál es el ángulo entre esta fuerza y el desplazamiento. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? 0. 0, ¿no? Entonces aquí va a ser el coseno de 0. Y ya está. Y entonces si tengo que calcular esta fuerza, ese trabajo que realiza la fuerza que aplica Bu a este cuerpo, entonces hago esto 5 por 2, me va a dar 10 newton metro. Por el coseno de 0, ¿cuánto vale el coseno de 0, muchachos? 1. 1. Y entonces esto me va a dar 10 por 1, me va a dar 10 newton metro o joules. Recuerden que el newton metro es una unidad que se llama también joule, que simbolizamos con la letra J mayúscula. Entonces es el trabajo que produce la fuerza que aplica Bu a este cuerpo. Ya está, ya lo determinamos, sin ningún problema. Pero, muchachos, todavía hay otras fuerzas que no hemos simbolizado en esta cajita que si se acuerdan, esta cajita era una cajita que tenía juguetes de Bu, que tenía una masa de 2 kilogramos, y consecuentemente pues tiene algunas otras fuerzas aplicadas ahí. ¿Qué otras fuerzas están ahí que no hemos simbolizado aquí? ¿El peso? El peso. O sea, esta cajita tiene un peso, que es una fuerza que la trae hacia el centro de la Tierra, que represento con la letra W. ¿Cuál otra fuerza? Rozamiento. La fuerza de rozamiento, sí. Pudiera existir una fuerza de rozamiento, porque aquí hay una superficie, una caja que está sobre una superficie, entonces puede existir una fuerza de rozamiento que se manifestaría aquí en el punto donde hacen contacto la fuerza y el piso. ¿Qué dirección tendría esta fuerza de rozamiento, muchachos? ¿Hacia la izquierda? ¿Contraria? Hacia la izquierda, contrario al desplazamiento, muy bien. Entonces, esta sería la dirección de la fuerza de rozamiento. Como se va a mover a una cierta velocidad,
con una cierta aceleración, pues vamos a suponer que es un rozamiento cinético. ¿Qué otra fuerza me falta aquí? ¿Qué otra fuerza está presente ahí? El peso. Ya está el peso simbolizado. ¿Cuál otra? Fuerza normal. La normal. Ay, Es efectivamente la fuerza normal, que es la fuerza de reacción del piso a este peso precisamente, y es, en este caso, está contraria al piso y verticalmente hacia arriba. Y creo que ya están todas. Ahora sí, pues entonces, cada una de estas fuerzas que están, para cada una de estas fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, nosotros podemos calcular un trabajo. Esto que calculamos fue el trabajo de la fuerza que aplicó F, por eso la simbolizamos con esta letra F. Pero podemos calcular un trabajo, por ejemplo, para el peso, un trabajo para la normal, un trabajo para la fuerza de rozamiento incluso, y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Vamos a calcular entonces ahora el trabajo, muchachos, para la fuerza, para el peso. Voy a calcular el trabajo del peso. Y entonces, si lo que quiero es calcular el trabajo del peso, ¿a qué será igual, muchachos? ¿Qué tengo que multiplicar por qué? ¿Cómo se llama la fuerza en este caso? Peso. El peso. Muy bien, y eso lo voy a multiplicar por el desplazamiento. Y luego por el coseno del ángulo que forman esta fuerza y este desplazamiento. ¿Cómo me doy cuenta con cuál es el ángulo? Pues primero tengo que representar el peso en este sistema de referencia. Y bueno, me hace falta calcular su magnitud. ¿Cuál es la magnitud del peso de este cuerpo que tiene una masa de 2 kilogramos? Esta cajita. ¿Cómo calculo este peso? ¿A qué es igual este peso? masa por gravedad. Así es, a la masa por la gravedad, es decir, a 2 kilogramos de esta caja por la gravedad de 9.8 metros por segundo. Sí. ¿Y eso me da cuánto? 19.6. 19.6. 19.6 newtons, ¿no? O kilogramos metros por segundo cuadrado, que es lo mismo, 19.6 newtons. Ya tengo entonces que esta fuerza, que es el peso, son 19.6 newtons, que voy a multiplicar por el desplazamiento, que es el mismo, de 2 metros, por el coseno del ángulo que forman la fuerza, que en este caso es el peso, y el desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo que forman el peso y el desplazamiento, muchachos? 270. Bien, midiéndolo en sentido normal, sí. Aquí a lo mejor me faltó decir que el ángulo que voy a tomar siempre es el menor entre los dos. ¿Cuánto es el ángulo entre la fuerza y 90 grados, ¿no? Es este. 90 grados. Vamos a considerarlo así. Los dos no sirven, está bien. El 270 también me da el mismo resultado, pero para hacerlo más simple, vamos a considerar siempre el ángulo menor entre los dos vectores. Entonces me da 90 grados. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, voy a obtener que 19.6 por 2 me va a dar 39.2 newtons metro o joules. Multiplicado por ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. 0. Y entonces, ¿qué me dice eso? ¿Cuánto es el trabajo que realiza esta fuerza del peso? 0. 0, ¿no? 39.2 newtons por 0, pues me va a dar 0. Y entonces eso va a ser, ya perdí mi cursor, acá está. Esto va a ser igual a 0 newtons. Entonces, en este caso vemos el caso en el que el trabajo es nulo. Es decir, el trabajo, el peso no hace ningún trabajo para lograr este desplazamiento. Es decir, su trabajo es nulo en este caso. Bien, y entonces vemos que el ángulo que formaron este trabajo y este peso fueron de 90 grados. Entonces vamos a continuar, vamos a calcular ahora el trabajo que genera la fuerza normal, por ejemplo. El trabajo de la fuerza normal. Aquí será igual.
¿Cómo se llama la fuerza ahora? A la fuerza normal por la distancia. Ajá, la normal por el desplazamiento o la distancia, en este caso que coinciden las dos cosas, por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas. Bueno, para poderlo visualizar, lo que tengo que hacer es trazar esa fuerza normal también en mi diagrama de cuerpo libre y estaría aquí. En mi sistema de referencia, aquí estaría la fuerza normal. Desde luego también es un vector igual que el peso. Y entonces, muchachos, ¿cuánto vale la fuerza normal? Necesitaríamos determinar cuánto vale esta fuerza normal. ¿Cómo calculo esta fuerza normal? ¿Se acuerdan? La suma de fuerzas en Se Y. aplica la... La suma de fuerzas en este caso en el eje Y, eso me debe de dar esta fuerza normal. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en y aplico, es aplicar la segunda ley de Newton en Y, me dice que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. En este caso, como no se mueve la caja sobre no se eleva ni se mueve abajo del piso, entonces la aceleración en Y es 0, y entonces simplemente la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y entonces las fuerzas que hay en Y de mi diagrama de cuerpo libre que veo aquí es la normal y el peso, la normal menos el peso, y esto es igual a 0, igual a 0. Y entonces de aquí puedo encontrar directamente que la fuerza normal en este caso es exactamente igual al peso. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza normal? 19.6. 19.6 newtons. 19.6 newtons también. Vale, entonces ya la tenemos ahí. Y entonces quiero calcular entonces el trabajo de la fuerza normal. Voy a sustituir su valor aquí de 19.6 newtons por el desplazamiento otra vez de 2 metros por el coseno del ángulo que forman la fuerza normal y el desplazamiento. ¿Cuánto vale el ángulo que forman la fuerza normal y el desplazamiento? 90, ¿no? 90. 90 otra vez es este ángulo. Y entonces va a ser nuevamente por el 90 grados. Y entonces pues ya tenemos que son 39.2 otra vez. Newton metro. Por 0. Y entonces la fuerza normal también tiene un trabajo de 0 newtons. Bien, entonces aquí ya vimos dos casos. El caso en el que tuvimos una fuerza, un trabajo positivo, que fue en el caso de la fuerza, y trabajos nulos, que fueron el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza normal. Vamos a ver cómo es el trabajo que se genera por la fuerza de rozamiento cinético. Para eso necesitaremos, desde luego, aquí considerar un coeficiente de rozamiento cinético. Vamos a suponer que aquí tenemos un coeficiente de rozamiento cinético de 0.2. Y entonces necesitaría determinar cuánto vale esta fuerza de rozamiento cinético, muchachos. ¿Cómo la calculo? Fuerza de rozamiento cinético, ¿a qué es igual? Recuerden que es muy normal, tener fuerzas muy normal. Sí. F es igual a M por N. A mu, ¿no? Coeficiente de rozamiento cinético muy normal, por la fuerza normal. Entonces, de aquí puedo calcular la fuerza de rozamiento cinético. Es esto 0.2 por la normal que ya calculamos de 19.6 newtons. ¿Cuánto me da esto, muchachos? ¿Cuánto es esta fuerza de rozamiento? 3.92. 3.92 newtons. Muy bien, gracias. Así nos da tiempo a terminar este ejercicio. Entonces, necesito calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético y va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético, que es la que estoy aplicando, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Necesito regresar a mi diagrama
Mi fuerza de rozamiento cinético estará acá. ¿Cuál es el ángulo que forma la fuerza de rozamiento cinético con el desplazamiento? 180. 180, muy bien, sería de aquí hasta acá, 180 grados. Entonces, eso es lo que necesito aquí para calcular. Son 3.92 newtons por 2 metros por el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180, muchachos? 1. 1, sí, 7.84. A mí me salió -1. Menos 1, sí. Perdón, sí, el coseno de 180 es -1. Y entonces obtenemos que aquí el trabajo de esta fuerza de rozamiento es de menos 7.84 newton metro. Y entonces ahí vemos el caso del trabajo negativo, cuando el desplazamiento está en dirección contraria a la fuerza aplicada. 7.84 joules menos 7.84 joules. Muchachos, los que hayan participado, déjenme ahí en el chat sus nombres para poder registrar sus participaciones. Ya se va a acabar la sesión, nos quedan 25 segundos. Y hasta aquí lo del día de hoy. Determinamos trabajo positivo, negativo o nulo sobre un cuerpo. Preguntas, muchachos, dudas, comentarios. 10 segundos nos quedan. No, profe. Vale, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta